La noche en que mi esposo me dejó jugar con su sobrino fue una de las noches más emocionantes de mi vida. Todo sucedió hace un par de semanas. El sol se puso bajo en el horizonte, proyectando un suave resplandor naranja sobre el horizonte de la ciudad desde la ventana de nuestra casa. Observé cómo la noche se apoderaba del ambiente, el zumbido del tráfico abajo mezclándose con los sonidos lejanos de conversaciones distantes. Era el tipo de calma que normalmente me traía paz, pero esa noche dejó un peso en su lugar. Carlos, mi esposo, había salido más temprano esa tarde para un retiro de trabajo de fin de semana. No era la primera vez que se iba por negocios, pero su partida esa vez se sintió diferente. Tal vez fue la solicitud que me hizo cuando me dio un beso en la mejilla para despedirse. Valeria me dijo, quedándose un momento, mantén un ojo en Diego mientras estoy fuera. Aún está en proceso de adaptarse y no quiero que se sienta como un invitado. Haz que se sienta en casa. Diego, su sobrino, tenía solo 19 años y había estado quedándose con nosotros durante un par de semanas, recién salido de la preparatoria y preparándose para ir a la universidad en la ciudad. Llegó a nuestra puerta con las maletas colgando sobre sus hombros y una mezcla encantadora de timidez y gratitud. Carlos insistió en que lo acogiera por un tiempo para ayudarlo a adaptarse. No me molestó. Diego era educado, respetuoso y tenía un cierto encanto silencioso que era fácil de soportar. Aún así, la casa se sentía diferente sin Carlos. La dinámica entre Diego y yo siempre había sido cordial, pero esa noche, mientras el cielo se oscurecía hacia el crepúsculo y la casa se sumía en su quietud habitual de la noche, sentí un sutil cambio. Tal vez era la ausencia de su presencia constante o tal vez algo que no lograba identificar. A las 7 escuché el familiar crujido de las escaleras. Diego apareció en la puerta de la sala, su cabello oscuro ligeramente despeinado, vestido con una sudadera sencilla y jeans. Me dio una pequeña sonrisa mientras entraba, una sonrisa que lo hacía parecer más joven de lo que era. Hola, tía Valeria, me saludó con voz suave y cálida. Carlos me dijo que estarías aquí todo el fin de semana. Eso es cierto, respondí, dejando el libro que realmente no estaba leyendo. No quería que te sintieras abandonado. Él rió suavemente y se sentó en el sofá frente a mí. Se preocupa demasiado, estoy bien, dijo, y nos quedamos en un cómodo silencio. No pude evitar notar cómo se estiraba en el sofá, sus largas piernas extendidas y su postura relajada. Había algo en él esta noche que no había visto antes. ¿Tienes hambre?, pregunté después de un momento. Sí, en realidad, admitió, incorporándose un poco. ¿Qué hay para cenar? Me levanté y le hice una seña para que me siguiera a la cocina. Vamos a ver qué preparamos. Decidimos hacer algo sencillo, pasta con una salsa casera rápida. Diego se ofreció a ayudar y juntos nos movimos por la cocina en un ritmo sorprendentemente natural. Él picaba las verduras con precisión, sus manos firmes y seguras, mientras yo removía la olla en la estufa. El aire entre nosotros era ligero, lleno de bromas y anécdotas de vez en cuando. No eres malo en esto, le dije, echándole un vistazo mientras picaba un tomate con destreza. Tampoco tú, respondió sonriendo. Pensé que quemarías el agua. ¡Qué grosero!, respondí, pero no pude evitar reír. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a la mesa del comedor, la suave luz del foco sobre nosotros creando una cálida atmósfera en la habitación. La conversación fluía fácilmente. Sus planes para la universidad, sus pensamientos sobre la ciudad y algunas historias divertidas sobre Carlos de su infancia. Hablaba con una confianza tranquila que me atrapó y me encontré pendiente de cada palabra que decía. Después de la cena nos trasladamos nuevamente a la sala. Diego ocupó su lugar habitual en el sofá, su cuerpo estirado cómodamente, como si fuera dueño del espacio. Yo regresé a la butaca, pero mi mirada no dejaba de ir hacia él. Había algo en él esta noche, una confianza que se sentía nueva e intrigante. Gracias por la cena, dijo después de un rato, rompiendo el silencio. Estuvo bien, no tenías que hacer todo eso. No es molestia, respondí. Lo disfruté. Hubo otra pausa, esta vez más pesada. Los ojos de Diego se encontraron con los míos y por un momento sentí como si la habitación se hubiera reducido a nuestro alrededor. El aire estaba cargado de algo no dicho pero palpable. Creo que me voy a acostar pronto, murmuró, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. Sí, dije suavemente,
aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Él permaneció un momento más, su mirada recorriéndome de una manera que parecía deliberada. Luego, con una pequeña sonrisa, se levantó y se estiró. Buenas noches, tía Valeria. Buenas noches, Diego, respondí, observándolo subir las escaleras. El sonido de sus pasos se desvaneció mientras desaparecía en el pasillo. Me quedé allí mucho tiempo después, el peso del momento presionando sobre mí. Algo había cambiado esa noche, aunque no lograba ponerle palabras. Todo lo que sabía era que no estaba lista para que la noche terminara aún. La casa estaba en silencio ahora, salvo por el leve tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujir de los pisos de madera mientras la noche se asentaba. Me quedé en la sala por un rato mirando la luz titilante de la chimenea. Mis pensamientos volvieron a Diego. Había algo en su actitud esa noche, una energía que no podía identificar, pero que no podía ignorar. Finalmente subí las escaleras. Mis pasos eran suaves sobre las escaleras alfombradas. El pasillo estaba tenuemente iluminado por el leve resplandor de la luz nocturna cerca del cuarto de invitados. La puerta de Diego estaba entreabierta y dudé al pasar por ella. El sonido de su respiración suave llegó a mis oídos. Sacudí la cabeza tratando de aclarar mi mente. Esto era ridículo. Me dirigí a mi dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Pero aun cuando me cambiaba mi pijama y me metía en la cama, mis pensamientos seguían volviendo a él, a su sonrisa fácil, a la forma en que sus ojos se detenían en los míos un segundo más de lo necesario. Me volteé, mirando el techo, mi pecho apretado con una extraña mezcla de emociones que no podía identificar. El sueño no llegaba, la quietud de la casa se sentía opresiva, el silencio resonaba en mis oídos. No estaba segura de qué me impulsó, pero después de lo que parecieron horas, me encontré levantándome de la cama. Mis pies descalzos no hicieron ruido al caminar por el pasillo, guiada por una fuerza no hablada. La puerta de Diego seguía entreabierta. La luz tenue de su lámpara de noche iluminaba suavemente el pasillo. Me quedé allí por un momento, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Diego, lo llamé suavemente, casi en un susurro. Se escuchó un ruido de movimiento desde dentro y luego su voz, baja y cálida, respondió, sí. Empujé la puerta suavemente, entrando. Estaba sentado en la cama, las mantas enrolladas a su alrededor, su cabello oscuro algo desordenado, sus ojos pesados pero alerta. No pude dormir, admití, quedándome de pie, incómoda, junto a la puerta. Él sonrió débilmente, inclinando ligeramente la cabeza. Yo tampoco. Por un momento nos quedamos mirándonos, el peso del silencio llenando el espacio entre nosotros. Luego, casi vacilante, Diego indicó el espacio vacío en la cama junto a él. ¿Quieres sentarte?, preguntó, su voz suave pero firme. Dudé, cada parte racional de mí gritando que esto era una mala idea, pero había algo en su mirada, una apertura, una vulnerabilidad tranquila que me atrajo. Crucé la habitación y me senté al borde de la cama, cuidando de mantener una distancia respetuosa. ¿Hay algo en tu mente?, preguntó, su tono amable pero curioso. Dudé sin saber cómo responder. No lo sé, dije finalmente, solo, inquieta, supongo. Él asintió, su mirada fija en la mía. Yo también. El aire entre nosotros se sintió pesado de nuevo, cargado de palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Miré de reojo, observando los ángulos marcados de su mandíbula, la curva de sus labios. Se veía diferente en la luz suave, más vulnerable. Me alegra que estés aquí, dijo de repente, rompiendo el silencio. Me giré hacia él, mi ceja ligeramente fruncida. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Él se encogió de hombros mirando sus manos. No lo sé, solo es agradable tener a alguien cerca, alguien que lo entienda, supongo. ¿Entender qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él me miró entonces, su mirada intensa y cruda. Lo que es sentirse solo, como si nadie te viera realmente. La honestidad en sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. Tragaba saliva, mi garganta apretada. Te veo, dije suavemente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron un poco más y por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, extendió su mano, sus dedos rozando los míos. El toque fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi espalda. Mi respiración se detuvo un momento y lo miré.
buscando en su rostro alguna señal de lo que pensaba. Diego, comencé, mi voz temblando ligeramente, pero él sacudió la cabeza, interrumpiéndome. Está bien, dijo, su voz apenas un susurro. Solo, necesito esto, aunque sea solo por un momento. No sabía qué decir. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, su toque cálido y firme, me encontré inclinándome hacia él, el espacio entre nosotros desvaneciéndose. No sabía qué hacer, pero él no se apartó. En cambio, profundizó el beso, sus manos sujetando mi cintura con tal firmeza que un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me encontré inclinándome hacia él, mi cuerpo respondiendo de una manera que se sentía a la vez extraña y dolorosamente familiar. Rompió el beso, su frente descansando sobre la mía mientras ambos tratábamos de recuperar el aliento. Sus ojos buscaban los míos, oscuros e intensos, como si tratara de adivinar lo que estaba pensando. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Su voz apenas un susurro. Asentí, aunque mi mente estaba dando vueltas. Sí logré decir, aunque la palabra me pareció pequeña e insuficiente. Sonrió débilmente, su pulgar acariciando suavemente mi mejilla. Bien dijo, su voz teñida de alivio. Por un momento nos quedamos ahí, el silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Podía sentir su corazón latiendo junto al mío, el ritmo constante que me mantenía anclada de una manera que no esperaba. Pero a medida que la niebla del beso comenzaba a disiparse, la realidad empezó a colarse, el peso de lo que estábamos haciendo, de lo que éramos el uno para el otro, se instaló en mi mente. Esto es una locura, dije finalmente, mi voz temblando ligeramente. Diego soltó una pequeña risa, su aliento cálido contra mi piel. Sí, asintió, su tono ligero pero serio, pero no se siente mal, ¿verdad? Vacilé, la pregunta flotando entre nosotros. ¿Se sentía mal? Mi mente racional gritaba que sí, que cruzamos una línea que nunca debimos haber cruzado. Pero mi corazón, mi traicionero y doloroso corazón, contaba una historia diferente. No admití, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. No se siente mal. Su sonrisa se amplió ligeramente, algo que se parecía a la esperanza brillando en sus ojos. Entonces tal vez no lo sea, dijo suavemente, su mano todavía sosteniendo mi rostro. Quería creer que este momento, esta conexión, era algo puro y correcto, pero el miedo, la duda, seguían al acecho en los bordes de mi mente, amenazando con arrastrarme de vuelta a la realidad. Y sí, comencé, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Y si esto cambia todo? Diego negó con la cabeza, su mirada fija e inquebrantable. No tiene que ser así, dijo con firmeza. Podemos ir paso a paso, sin presión, sin expectativas, solo esto. Se inclinó nuevamente, sus labios rozando suavemente los míos, y sentí que me relajaba, la tensión en mi pecho se aliviaba un poco. Sus manos se movieron a mi espalda, acercándome más, y lo dejé. Mis manos se enredaron en su cabello. El beso se profundizó, el calor entre nosotros volviendo a crecer. Su toque era cuidadoso pero firme. Sus movimientos deliberados y sin prisa, como si estuviera tomándose su tiempo para saborear cada momento, cada sensación. Me perdí en él, en el calor de su abrazo, en la forma en que me hacía sentir vista, comprendida, deseada. Era embriagador, abrumador, y por primera vez en lo que parecía una eternidad me permití simplemente sentir. A medida que la noche avanzaba, las fronteras entre nosotros se desdibujaban aún más, la conexión entre nosotros se fortalecía con cada momento que pasaba. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo a los dos perdidos en la quietud íntima de la noche. Cuando finalmente nos apartamos, con la respiración entrecortada y nuestros cuerpos aún muy cerca, lo miré, mi corazón lleno y pesado a la vez. Esto va a complicar las cosas, ¿verdad?, dije suavemente, una leve sonrisa asomando en mis labios a pesar del peso de mis palabras. Diego sonrió ampliamente, sus ojos brillando con picardía y afecto. Probablemente admitió, pero creo que vale la pena. Asentí, mi pecho apretado por una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. Sí, dije en voz baja, yo también. Diego apoyó su cabeza en mi hombro, su aliento cálido contra mi cuello.
La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la noche afuera y el ocasional crujido de la casa asentándose. Me envolví con un brazo a su alrededor, acercándolo más, y él suspiró satisfecho. Nos quedamos así por un rato, el silencio entre nosotros lleno de pensamientos no expresados. Podía sentir el ritmo de su respiración, constante y calmante, lo que me dio un momento para recomponerme. Mi mente corría, repasando todo lo que había sucedido, cada toque, cada mirada, cada palabra susurrada. No quiero que esto sea solo una vez, dijo Diego de repente, su voz rompiendo el silencio. Fue suave pero firme, con una vulnerabilidad que me hizo apretar el pecho. Vacilé, mis dedos trazando patrones ausentes en su espalda. Yo tampoco lo quiero admitir suavemente, pero no sé cómo hacer que esto funcione. Diego levantó la cabeza para mirarme, sus ojos llenos de una determinación que me sorprendió. Lo resolveremos, dijo, no tenemos que tener todas las respuestas ahora, solo tomarnos un día a la vez. Sus palabras fueron reconfortantes, pero el peso de la situación seguía presente. La realidad de lo que habíamos hecho, de lo que éramos ahora el uno para el otro, era mucho para procesar. Pero al mismo tiempo la idea de dejar ir esto, de dejarlo ir a él, era insoportable. Está bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro, un día a la vez. Él sonrió, inclinándose para darme un suave beso en la frente. Eso es todo lo que necesitamos, dijo. Sus palabras una promesa silenciosa. Nos quedamos así un rato más, envueltos el uno en el otro, olvidándonos del resto del mundo. Se sentía seguro, reconfortante, como si hubiéramos encontrado algo que ni siquiera sabíamos que buscábamos. Eventualmente, la noche comenzó a pasarnos factura, el peso del cansancio se asentó. Diego se movió, apartándose ligeramente para mirarme. Probablemente deberíamos dormir, dijo, su voz teñida de reluctancia. Asentí, aunque no quería soltarlo aún. Sí, acordé, mi propia reluctancia clara en mi tono, pero entonces se giró para mirarme, su expresión abierta y vulnerable. No quiero irme, admitió, su voz temblando con vulnerabilidad. No quiero que esto termine. Tragué con dificultad, mi pecho apretándose ante sus palabras. Entonces no te vayas, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Él buscó mis ojos por un momento antes de inclinarse hacia mí, su mano encontrando la mía y apretándola con fuerza. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas audible, como si temiera romper la frágil conexión entre nosotros. Estoy segura, dije, y lo sentí. Sin decir una palabra más, cerró la distancia entre nosotros, sus labios encontrándose con los míos en un beso suave y vacilante, pero lleno de un hambre innegable. Respondí instintivamente, mis manos encontrando su rostro y acercándolo más. El mundo exterior desapareció mientras nos perdíamos el uno en el otro, la luz del fuego proyectando sombras parpadeantes en la habitación. Cada toque, cada beso se sentía como una revelación, un profundizar del vínculo que siempre estuvo allí, pero que solo ahora salía a la luz. Realmente pasó de mal a peor y no sabía lo que un joven era capaz de hacer. Wow, sus toques eran increíbles y cada vez que pensaba que sería la última vez, él estaba listo para otra ronda. Eventualmente creo que terminamos después de 5 o 6 veces. Cuando terminamos, las manos de Diego subieron por mis brazos, su toque enviando escalofríos por mi espina dorsal. He deseado esto durante tanto tiempo, murmuró contra mis labios, su voz cargada de emoción, solo que no sabía si tú sentías lo mismo. Yo tampoco lo sabía, admití, mi frente descansando sobre la suya, pero ahora que lo sé, no quiero parar. Sonrió suavemente, su pulgar acariciando mi mejilla. Entonces no lo haremos. Las horas pasaron mientras explorábamos este nuevo territorio juntos, cada momento más intenso e íntimo que el anterior. No hubo vacilación, no hubo miedo, solo un entendimiento compartido de que este era el lugar en el que debíamos estar. Para cuando el fuego se redujo a brasas, estábamos envueltos en los brazos del otro, nuestra respiración lenta y constante. La cabeza de Diego descansaba sobre mi pecho y yo pasaba mis dedos por su cabello, maravillándome de lo bien que todo se sentía. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja, apenas un susurro. Asentí, presionando un beso en su frente. Lo hace, acordé, pero es un cambio para el que estoy lista. Lo resolveremos juntos, paso a paso. Diego sonrió.
sus ojos encontrándose con los míos con una calidez que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Confío en ti, dijo simplemente. Y yo en ti, respondí. Mi voz estaba llena de convicción mientras la noche seguía su curso. Nos quedamos allí en el sofá, envueltos en el calor del otro, sin querer que el momento terminara. Cualquiera que fueran los desafíos que se presentaran, sabíamos que los enfrentaríamos juntos, unidos por un amor que finalmente había sido liberado. A la mañana siguiente me desperté al suave sonido de los pájaros fuera de la ventana y el crujir de unos pasos en el pasillo. Por un momento no estaba segura de si lo ocurrido la noche anterior había sido real o un sueño vívido, pero el calor persistente en mi pecho me decía que había sido real. Cada mirada, cada palabra susurrada, cada toque compartido. Respiré profundamente y me levanté de la cama, poniéndome un suéter mientras me dirigía a la cocina. Diego ya estaba allí, de pie junto al mostrador con una taza de café en las manos. Su cabello estaba algo desordenado y llevaba una sudadera de gran tamaño que lo hacía ver más joven, más vulnerable. Levantó la vista cuando entré, su rostro rompiendo en una sonrisa tímida. Buenos días, dijo, su voz suave pero cálida. Buenos días, respondí, mi voz todavía algo adormecida por el sueño. Me dirigí a la cafetera para servirme una taza de café. El silencio entre nosotros era cómodo pero cargado. El peso de lo que habíamos compartido flotaba en el aire no dicho, pero siempre presente. Diego se apoyó en el mostrador, observándome con una intensidad que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Asentí, encontrando su mirada. Sí, dije, estoy bien. ¿Y tú? Vaciló por un momento antes de asentir. Sí, respondió, aunque con un leve temblor en su voz, es solo que no puedo dejar de pensar en anoche. Dejé mi taza de café sobre el mostrador y me acerqué a él, colocando una mano en su brazo. Yo tampoco admití, pero es mucho para procesar. Necesitamos tomar esto con calma, descubrir qué significa para nosotros. Diego asintió, su expresión suavizándose. No quiero apresurar nada, dijo, solo que no quiero perder esto, perderte. No lo harás, respondí con firmeza, apretando su brazo, lo resolveremos juntos. Él sonrió, la tensión en sus hombros aliviándose un poco. Gracias, dijo suavemente. Pasamos el resto de la mañana en compañía tranquila, compartiendo pequeñas sonrisas y toques mientras íbamos haciendo nuestras cosas. Había una comprensión tácita entre nosotros, un acuerdo mutuo de dar un paso a la vez. A medida que avanzaba el día, me encontraba observando a Diego con más atención, notando la forma en que se movía, la manera en que sonreía, cómo sus ojos se iluminaban cuando reía. Era como verlo bajo una nueva luz y me llenaba de una calidez que no había sentido en años. Cuando llegó la noche, nos encontramos nuevamente en el sofá, la suave luz del fuego proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Diego se sentó cerca de mí, su hombro rozando el mío, y sentí una tranquila satisfacción envolviéndome. ¿Crees que esto es una locura?, preguntó de repente, su voz apenas un susurro. Me giré para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. ¿Qué quieres decir? Él encogió los hombros, su mirada fija en el fuego. Nosotros, esto, no es exactamente normal. Extendí la mano, tomando la suya en la mía. Tal vez no sea normal, dije, pero se siente correcto, y eso es lo que importa. Él giró para mirarme, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre. ¿De verdad lo crees? Lo creo, respondí, mi voz firme. Mientras seamos honestos el uno con el otro, mientras seamos cuidadosos, podemos resolverlo juntos. La sonrisa de Diego fue pequeña pero genuina y apretó mi mano con fuerza. Gracias, dijo, por no huir, por darle una oportunidad a esto. No podría huir, aunque quisiera, dije, una sonrisa juguetona curvando mis labios, eres un poco difícil de escapar. Él rió, el sonido ligero y genuino, llenándome de una alegría tranquila. En ese momento supe que, cualquiera que fueran los desafíos que vinieran, los enfrentaríamos juntos. A medida que la noche avanzaba, nos quedamos así, uno al lado del otro, el calor del fuego y la comodidad de la presencia del otro envolviéndonos como una manta. No era perfecto y no era fácil, pero era nuestro, y creo que eso era suficiente. No estoy segura de si está bien lo que hice, y no le he dicho nada a Carlos aún. ¿Debería contárselo? No lo sé, simplemente no lo sé.